Tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 15. ¿Cuánto dice Dios es bueno? Dios es bueno. Estamos en Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria al Señor, porque en una de mis oraciones decía, Señor, muéstrame una persona en la Biblia que tenga la llenura del Espíritu Santo. Muéstrame una persona en la Biblia que tenga la llenura del Espíritu Santo y que la use sin mucho persecución, ni latigazo, ni naufragio y eso como Pablo. Y el Señor que está bueno me mandó a tercera de Juan. Siempre citamos un versículo de ahí, pero nunca he oído que haya una exposición acerca de este libro. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo siguiente. Dice, el anciano Agano, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, ahora hablando diciendo a Gallo que su hijo, andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual les gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo puede, recordaré las obras que hace parodiando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan.
saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Que el Señor haga atención a su palabra. El apóstol Pablo, en ese momento que estaba escribiendo la epístola de tercera de Juan, que antes no se llamaba así, sino que se llamaba Carta de Juan, pero con la compilación de los libros, entonces se le dio un nombre. Este libro entonces se llama Tercera de Juan, y como es una sola carta, se refiere al capítulo 1. El apóstol Juan, repito, último de los apóstoles vivos, que se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra, se entera de muchos testimonios, pero de esos testimonios había uno que le llamó poderosamente la atención. Él menciona dos personas que dan testimonio y una que no, pero le llama poderosamente la atención el testimonio de Gallo, porque este hombre no se preocupó, ni se turbó, ni se amedrentó, ni tuvo temor ni miedo de lo que estaba haciendo Dios, sino que se armó en fe y en valor. Para que ustedes puedan entender, le pedí a Yesenia que me pusiera el fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Porque es necesario que dentro de la característica de este hombre llamado Gallo, usted pueda observar que este hombre fue totalmente utilizado por Dios para mostrar todos los frutos del Espíritu Santo. Y este hombre, cuando entremos en el análisis de su vida, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Pues uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Es necesario que nosotros sepamos cómo Gallo determinó mostrar el amor de Dios sobre los hermanos. Recuerden, cuando estamos hablando del amor, no estamos hablando de cualquier clase de amor. En pocas palabras, no nos estamos refiriendo al amor terrenal, nos estamos refiriendo al amor que viene del cielo. Y ese amor que viene del cielo solamente se obtiene, los frutos del Espíritu Santo solamente se obtienen cuando decidimos mostrar una relación o tener una relación con Dios. Relación que se traza en la oración, en la lectura y la puesta en práctica de lo que oras y de lo que lees, que se llama testimonio. El amor de Dios, que es el amor ágape, es el amor puro, sin contaminación, sin pecado, y que no permite que las cosas de Dios se cambien. Nuestro Señor Jesucristo, en uno de los evangelios dijo: un solo mandamiento os doy, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, añade Jesucristo, dice, y a tu prójimo como a ti. Este Gallo, comenzó a poner en práctica lo que Dios había puesto en él. Porque recuerden, Jesucristo dijo que él iba a orar al Padre para que el Padre mandara un consolador, y que ese consolador estaría
con nosotros, ¿no? ¿Y qué más dice? Moraría con nosotros y que nosotros le íbamos a qué? A conocer. Pues Gabo puso en práctica esa palabra de Dios y se dio cuenta que el fruto del Espíritu Santo estaba a su disposición. Y lo primero que hizo es amarse a sí mismo. No amarse, como dice Tesalonicense, de mirarse en el espejo y decir, espejito, espejito, ¿quién es el más bello de esta tierra? No, eso no estoy hablando de eso. Porque hay personas que se aman tanto a sí mismos que se olvidan del prójimo. Pero este Gallo sí se amó a sí mismo y entendió que su amor tenía que ser mostrado al público. Y tanto fue la muestra que todo lo que Dios le llevaba hacia él, o sea, todo hermano que Dios le llevaba, este hombre mostraba ese amor. Porque en el lugar donde vivía Gallo, había prohibiciones de que si alguien hacía lo contrario a lo que Dios expresaba, podía ser expulsado de la iglesia. Y este Gallo no le importó lo que Dios 3 veces decía y comenzó no solamente a recibir a los hermanos, sino a mostrarles quién él era en Jesucristo. No solamente a mostrar quién era en Jesucristo, sino que a recibir a todos aquellos extranjeros, aleluya, que iban a su pueblo, aleluya, y mostraban la marca de Cristo. Gallo no solamente hacía eso, sino que compartía la fe con ellos. No perdía el tiempo con los gentiles. Cuando estamos hablando de gentiles, no nos estamos refiriendo a nosotros. Nos estamos refiriendo a las personas que no conocen a Dios. Porque la Biblia define esos dos aspectos. Un gentil es aquel que no conoce a Dios y un hijo de Dios es aquel que sí conoce a Dios. Y nosotros tenemos que tener esto claro porque Gallo comenzó a amarse a sí mismo y comenzó a amar a su prójimo. A los prójimos, a todos los que pasaban por su pueblo, Gabo los recibía. La Biblia nos dice que él era rico. La Biblia no nos da a entender que era pudiente. Una cosa que nos enseña la Biblia es que era un hombre de fe. Como dice Gálatas 5:22. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a la fe? En Hebreos 1:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra cosa también dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe, Gallo la puso en práctica. ¿Por qué? Porque cada vez que él ponía su fe en práctica, generaba una convicción sobre todas las personas cristianas que iban a su casa. Y él se daba cuenta, aleluya, que su fe estaba en acción. Él se daba cuenta que él no le temía a nadie. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que decidir entre Dios y los hombres. Y él decidió Dios. Nosotros como cristianos tenemos que analizarnos todos los días. Y en nuestro análisis tenemos que hacerlo partiendo de lo que dice el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto de lo que el Espíritu Santo lo que busca es que tú obtengas las características o las cualidades de Dios y las asemejes dentro de tu vida o las traigas de tu vida a tu vida. Así como decía Jacob, si no me bendices no te dejo. La intención de Dios es que tú recibas, aleluya, el fruto del Espíritu Santo para que pueda ver la bendición de Dios. Tú tienes que ver
La bendición de Dios, porque la bendición de Dios te va a llevar a que tenga una sabiduría que es sobrenatural. Y no solamente eso, a que aprendas a disfrutar la vida eterna. Porque la Biblia dice en San Juan 14:6 que Jesucristo es el camino y Gallo mostraba a la gente el camino. Dice la Biblia que también Jesucristo era la verdad y Gallo le preguntaba, le predicaba o le enseñaba o instruía a todos los cristianos que iban a su pueblo, le hablaba acerca de la verdad. O sea que si se tropezaba con un hermano de él, si se tropezaba con un hermano de doble ánimo, si se tropezaba con un hermano con comezón de la palabra, si se tropezaba con un hermano con falta de conocimiento, él llegaba por fe y con amor, y no solamente eso, con el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él llegaba Gallo, aleluya, le mostraba también el gozo del Señor, porque él sabía que en la predicación de la palabra había victoria. Él sabía que con la predicación de la palabra había certeza espiritual. Él sabía que con la predicación de la palabra había un respaldo de los cielos. Aleluya. En pocas palabras, Gabo sabía que cada vez que él predicaba la palabra, el ángel de Jehová acampaba alrededor de él y el temor se iba. Aleluya. Y cuando el temor se iba, venía la paz. Cuando el temor se iba, venía la paciencia. Él no se desesperaba, él no se preocupaba por lo que quería decir Dios. Él estaba seguro quién lo llamó. Cuando tú pones en práctica, aleluya, el fruto del Espíritu Santo, tú sabes quién te llamó. Tú sabes que nada te puede turbar, que nada te puede confundir. ¿Por qué? Porque tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no tiene cualquier clase de paz solamente esa, sino que también la paz que sobrepasa todo entendimiento se perfecciona sobre la paz del mundo. Porque Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando tú entiendes el efecto del fruto del Espíritu Santo, entonces tú vas a entender que nada es imposible para Dios y que todo se puede en Cristo porque nos fortalece. Gabo tenía paz, Gabo tenía paciencia, y por tener paz, paciencia, por tener amor, por tener fe, por tener gozo, Gabo estableció una personalidad. Gallo estableció una personalidad. ¿Por qué? Porque aprendió a tener templanza y aprendió a tener benignidad. Usted dirá: pastor, ¿qué es templanza? Templanza es dominio propio. Benignidad es tranquilidad, certeza, seguridad y confianza. Esa es benignidad. Cuando tú tienes dominio propio, puede ser, se te puede aparecer el diablo y tú no te asustas. Puede amenazarte y no te preocupas. ¿Por qué? Porque tú sabes quién va delante de ti como poderoso gigante abriendo camino. Tú sabes que como tú pusiste tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, aleluya, ese camino al cual te está poniendo los ojos en Jesús es un camino que es seguro. Tienes templanza. Te pueden gritar, te pueden insultar, te pueden amenazar, te pueden titubear, te pueden empujar, te pueden señalar, pero como tienes un control y un dominio propio, aleluya, sabrás cómo contestar. Hay un dicho por ahí que dice que el que calla otorga. En las cosas de Dios hay que aprender a callar, hay que también aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a escuchar, tú aprendes a analizar. Y cuando aprendes a analizar, aprendes a hacer silencio. Y cuando aprendes a hacer silencio, sabes en qué momento puedes dar a conocer
tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar. Aleluya. Y la persona cuando te escuche, sabrás que eres un hijo de Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Este gallo fue tanto lo que hizo que el testimonio se regó por todo el pueblo. Y tanto es así que la gente conoció a Dios. Ahí aparece el testimonio entonces también por lo que Gallo hacía. Aparece el testimonio de, vamos a ver si lo ubicamos aquí, que son tres los actores, uno malo y otro bueno. Dos buenos y uno malo. ¿Dónde está? Demetrio. Exacto. El otro testimonio era Demetrio. Que Demetrio, al ver lo que Gallo estaba haciendo, comenzó entonces a recoger ese testimonio y a expresarlo por todos lados. O sea que eran dos en el pueblo que estaban haciendo la obra de Dios. Y eso generó un auge espiritual, un movimiento espiritual, lo que nosotros le llamamos, aleluya, avivamiento. En ese pueblo hubo un avivamiento que tan fuerte era que cuando la gente iba a la iglesia, se encontraba como uno de los que hacían compras, que es de Dios prefiere. Pero cuando Dios inicia algo, o cuando Dios empieza una obra, no hay nadie que la siga. Es de Dios que no pudo detener el movimiento de Dios en ese pueblo. ¿Y saben por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo también iba acompañado de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Y la mansedumbre. ¿Qué es la benignidad? Mansedumbre no tengo que explicar, porque mansedumbre va relacionado con la paciencia y la benignidad también. En pocas palabras, el pueblo entendió que un solo hombre no podía detener la obra de Dios. Y si él prohibía que la gente entrara a la iglesia, aleluya, la iglesia se reunía alrededor de la iglesia. O sea, los hermanos que recibían el testimonio, los hermanos que recibían fuerza, los hermanos que recibían seguridad, los hermanos que eran enderezados en la palabra, los hermanos que se le iba la comezón y eran afianzados en la palabra, los hermanos que eran débiles, aleluya, que eran fortalecidos en la palabra, aleluya, rodeaban la iglesia para que el nombre de Jesucristo fuese glorificado. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan decía que era necesario, ¿por qué? Porque cuando uno hace lo bueno, uno agrada a Dios. Pero cuando uno no hace lo bueno, aleluya, es darle la espalda a Dios. Hermano, yo quiero exhortarte en esta noche. Trata de hacer lo bueno para que Dios te observe. Y procura no hacer lo malo para que no seas desechado. Las cosas de Dios se pueden hacer. No hay nada imposible para Dios. Darte los dones espirituales o enseñarte a mostrar al pueblo, al mundo o a la gente el fruto del Espíritu Santo. Decía Juan, el apóstol. Porque eso afectó la vida de Juan. Que tanto fue así, dice, ya no te voy a escribir. Yo quiero ir a ver lo que tú estás haciendo. Yo sé que Dios me va a sacar de la prisión para ir a ver lo que tú estás haciendo. Lastimosamente, no hay constancia en la Biblia de que Juan salió de la isla de Patmos, que murió allá. Pero el testimonio de Gallo y el testimonio de Demetrio se corrió después de eso, y podemos nosotros decir
que a través de ellos el Evangelio se ha extendido también por todo el mundo. No hay constancia si ellos salieron de ese pueblo, pero yo creo que sí. Porque si tú das cariño, tú vas a recibir cariño. Yo me imagino toda la gente que fueron fortalecidos por estos dos hombres, que decían, cuando tú vayas a mi tierra, yo tengo que darte lo mismo que tú dices. Hermano, nosotros tenemos que ser recíprocos en el Evangelio. Nosotros no podemos pagar mal por mal. Nosotros tenemos que pagar el bien sobre el mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos el bien sobre el mal, aleluya, el mal tiene que desaparecer. Y cuando tú haces desaparecer el mal, tú haces que el pecado no reine en tu cuerpo. Y al hacer que el pecado no reine en tu cuerpo, te vas a dar cuenta que pasaste por el proceso del arrepentimiento, y el arrepentimiento viene de Dios. Porque nadie se puede arrepentir por su propio medio. Dios pone el sentir, y una vez que tú entiendes ese sentir, entonces tú pasas por el proceso del arrepentimiento. Porque recuerde lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. Y para poder ser convencido del pecado, tú tienes que arrepentirte de ellos. Pero también hay que conocer qué clase de pecado Dios se está refiriendo. Porque los pecados que practican la gente que no conocen al mundo son las raíces del pecado original, que es la desobediencia. Una vez que tú desobedeces a Dios, tú le desobedeces en todos los ángulos. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. No de las leyes terrenales, porque las leyes terrenales acomodan el pecado. Pastor, ¿cómo así? ¿Sí? Las leyes terrenales acomodan el pecado porque a los malos le llaman bueno. Al alcohol, a la cerveza, al cigarrillo, a la destrucción del cuerpo le llaman bueno. Y le llaman bueno cuando lo legalizan y lo venden en las tiendas, que después tienen que ser los doctores decirle a la gente: te estás muriendo porque tu hígado ya no soporta mucho alcohol, te estás muriendo porque tu pulmón, aleluya, ya no soporta tanta nicotina ni humo, te estás muriendo, aleluya, porque la droga te está quemando el cerebro. Pero es un pecado. Repito, es un pecado legal. Y existen otras clases de pecados que también son legalizados. Y podemos citar un poco de pecados. Porque las casas de cita es prostitución pública que está regulado por ley humana. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Pecado de fornicación y adulterio. Porque la gran mayoría de las mujeres que están ahí en esos burdeles han sido engañadas o han sido violentadas su cuerpo, que ellas piensan que no pueden salir de allí. Pero el poder de Dios puede romper toda cadena. El homosexualismo también está legal. Está hecho legal. Porque ahora hay registros. Ahora los homosexuales te tienen que determinar a ti si eres hombre o niño. Y han logrado introducir en las leyes humanas que si un niño nace, puede nacer sin sexo. ¿Qué locura más grande? Puedes registrarte también, que si naciste mujer, cuando tienes los 18 años te puedes registrar como hombre. ¡Qué locura más grande! Todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú le fallas a Dios, tú pierdes el conocimiento de Dios, y por ende, como dice Romanos 1:18 en adelante, citando el versículo 23, 24, dice: como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los desechó. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios
Denle un fuerte aplauso a Dios si tú entendiste que Dios tuvo misericordia. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque éramos huérfanos, espiritualmente hablando. Y Dios nos adoptó y nos dio un nombre que es sobrenombre, sobre todo nombre, y ese nombre se llama Jesús. Cuando yo adopto el nombre de Jesús, aleluya, yo adopto una vida. Y cuando adopto el nombre de Jesús, adopto un padre. Cuando adopto el nombre de Jesús, tengo un tutor que se llama el Espíritu Santo. Cuando adopto el nombre de Jesús, aleluya, tengo una victoria segura. Mi enemigo está bajo de mis pies. Así que vamos a ponernos de pie.